Apreciables estudiantes, espero estén teniendo un excelente día. Gracias damos por un día más que nuestro Dios nos ha concedido. Nos ha dado salud, nos ha dado inteligencia, nos ha dado grandes bendiciones por las que debemos de estar agradecidos siempre con Él. En esta mañana o en este día tengo el privilegio de compartir con ustedes el curso de Ciencias Sociales. Por inconvenientes que tuvo Miss Flor de María, yo voy a estar con ustedes esta semana, por la que suplico su colaboración. Ante cualquier duda que tengan, cualquier sugerencia, por favor, dejémoslo en los comentarios para poder tomarlas en cuenta y poder darle solución a los inconvenientes que ustedes tengan. Bueno, en el curso de Ciencias Sociales, para todos los que ya leyeron su folleto, el tema que tenemos para esta semana es un tema bastante interesante, es un tema bastante bonito. Yo creo que a veces cuando nos dicen, bueno, esta vez vamos a ver algo de historia, nos dicen y como que, no, es que eso es que aburrido, o es que eso ya fue hace muchos años, o en qué nos ayuda. A veces nos ponemos a pensar en esas cosas. Pero esta historia, porque sí, es una historia que ya sucedió hace muchos años, es un tema bastante importante por la que nosotros ahora tal vez podemos darnos cuenta por qué de las situaciones de muchos países, o también podemos analizar del porqué de la situación de nuestro país. O también podemos analizar del por qué está sucediendo estas situaciones, principalmente en este caso con el virus del COVID-19, por qué se está dando. Entonces todo eso ha marcado una historia, ha marcado como que una trayectoria o fases que se ha dado, por lo que es importante conocer esta parte que se ha dado entre los países hace ya muchos años. Para ello, por favor, vayamos a nuestro folleto. Por favor, los que no lo tengan impreso, utilicen su teléfono, tomen notas, ya que como primera actividad que ustedes tienen en su folleto nos dice que leamos detenidamente el documento y debemos de analizarlo. Ya sabemos que es muy importante la lectura para poder hacer un análisis del tema, para poder analizar bien aspectos importantes, para verificar detalles que son medios que nos ayudan a enriquecer nuestro conocimiento. A veces tenemos esa idea de, es que leer es muy aburrido, a algunos los cansa, yo sé que a muchos les gusta, por lo que es importante que leamos el tema siempre. Es la instrucción número 1 que tenemos. En la siguiente actividad nos dice que debemos elaborar un resumen sobre la Primera Guerra Mundial. Y en esta oportunidad yo les voy a compartir un resumen de la Primera Guerra Mundial. Sabemos que está la Primera Guerra Mundial, la Segunda, y también hay hechos muy importantes que nos hablan de una posible Tercera Guerra Mundial. Pero en esta oportunidad nos vamos a enfocar únicamente en la Primera Guerra Mundial. Entonces vayan tomando nota, vayan subrayando para que al momento de que ustedes hagan su resumen ya no les cueste, sino ya solo ir pasando en limpio los datos importantes para realizar su resumen. Bueno, vayan subrayando en párrafos que yo les vaya diciendo para poder realizar un resumen excelente. Bueno, en el siglo XX
nos habla que habían dos países. Este folleto nos habla de que habían dos países, que era Gran Bretaña y Francia. Gran Bretaña es conocido ahora como Inglaterra y Francia pues sigue siendo Francia. Nos habla que Gran Bretaña y Francia eran dos países que poseían muchas como que potencialidades o tenían mucho poder económico, poder político, también tenían como que mucho territorio, mucha extensión territorial, pero que ellos mismos habían como que luchado o buscado cómo obtener esas tierras para ellos. Pero había un país, Alemania, que era conocido en esos tiempos como Rumania. Rumania no estaba de acuerdo al ver a esos países como que en desarrollo, y Alemania tal vez se sentía inferior y no estaba de acuerdo con eso. Entonces ahí nos habla sobre un personaje que es Guillermo II. Nos dice que cuando él toma el poder, en este caso toma el trono en 1890, nos dice que ese gobernador, podemos decir, o ese presidente de ese tiempo, originó como que un desacuerdo, un descontento, como que quiso que países empezaran a dividir. Y originó un descontento en Rusia y en Gran Bretaña. Les puso como que algo ahí para que se empezaran como que a pelear o a dividirse. Pero Alemania lo hacía con un propósito, porque ese país era conocido con bajas potencialidades, que carecía de territorio, carecía de muchas cosas, y el país quería superarse, quería tener muchas cosas, o llegar a ganarles a los países que en ese tiempo tenían como que mayor poder. Eso fue lo que sucedió, y eso fue lo que empezó a dar inicio para que se iniciara una guerra entre países. Estos países principalmente eran de Europa, del continente europeo. Pero por recursos económicos, por influencia política o por el deseo, esa como ambición del tener más, se unieron países americanos, que es Estados Unidos, se unió también Japón. Eso hizo a que esa guerra sea guerra mundial, porque ya no solo era Europa, sino ya estaban países del continente americano y del continente asiático. Entonces eso hizo a que esa guerra sea guerra mundial, no solo sea guerra europea como se pretendía que fuera. Ubiquémonos en el último párrafo que encontramos en la primera hoja. Ahí tenemos datos importantes porque nos hablan de países que se unieron para provocar una guerra. Fueron como que dos grupos. Y ahorita vamos a ir viendo. Por favor, acompáñenme con la lectura. Ustedes pueden ir subrayando y tomando nota. Nos dice, el detonante de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austro-Húngaro. Nos dice que lo que hizo a que se iniciara en sí esa guerra y que los países iniciaron la guerra como tal
fue que Alemania mandó a matar a un archiduque que era Francisco Fernando, heredero de un trono que era del Imperio Austro-Húngaro, que actualmente es Hungría. Entonces, la guerra comenzó en 1914 y los estados involucrados se dividieron en bloques. Por un lado estaba el Imperio Alemán, es decir, Alemania. Estaba también Austro-Húngaro y el Imperio Turco, Turquía, que conformaron la triple alianza. Esos países que eran Hungría, Alemania y Turquía se les llamó una triple alianza o de potencialidades centrales, que eran países de Europa. Y el segundo grupo, segundo bloque que se unieron estaban los países que se le conocía como la Triple Entente, a la que se unieron Serbia, Bélgica, Rumania, Grecia, Japón y Estados Unidos. El ingreso de estos dos últimos países, como les decía, cuando ingresó Japón y Estados Unidos, eso como que provocó una guerra mucho más grande. Por favor, observemos ahí, tenemos un mapa. Abajo al finalizar este tema tenemos un mapa de cómo estaban los países antes o cómo se llamaban, porque tomemos en cuenta que los nombres que ahí nos indica son diferentes a los nombres que actualmente conocemos. Entonces, por favor, veamos el mapa y también podemos darnos cuenta que la división política o la extensión de un país era diferente en ese tiempo a la actualidad. Eso fue lo que sucedió y eso fue lo que dio origen e hizo que estallara la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tiene 3 fases. Nos dice que está la Guerra de Movimientos, que fue en 1914. Ahí nos dice que el ejército alemán avanzó con velocidad en el territorio de Bélgica, Francia y Rusia y ocupó grandes extensiones, pero no logró una victoria completa. Nos dice que en ese año, cuando dio inicio, el ejército alemán quiso apoderarse de territorio de Bélgica, territorio de Francia y Rusia, pero no logró como que apoderarse de la misión que ellos se habían propuesto. La segunda etapa o la segunda fase nos dice que estaba la guerra de trincheras, que tardó aproximadamente de 2 a 3 años, que inició en el 1915 y 1917. Consistió en defender los territorios ganados durante el 1914. Ahí no podemos darnos cuenta que lo que Alemania hizo ahí es como que defender los territorios que ya había ganado. Nos dice que para hacerlo se excavaron miles de kilómetros de trincheras donde se protegían los soldados y la guerra se estancó. Esas trincheras eran como que grandes excavaciones que hacían alrededor de los países que ellos ya se habían apoderado para esconderse ahí y atacar en el momento que ellos consideraban que era conveniente. Pero también la guerra ahí se estancó, nos dice, porque
como estaban ahí como que escondidos, tipo cueva, me imagino yo. Entonces eso hizo que la guerra como que quedara ahí, ya no siguiera. Todos estos movimientos y todos esos procesos que ahí hablan, a veces nos hablan solo de que querían ganar territorio y todo, pero detrás de todo eso nos habla que murieron millones de personas quedaron inválidas también. Ahí en la lectura ustedes pueden ir viendo y ahí nos habla de algunos datos, como cuántas personas murieron, cuántas personas quedaron sin algún brazo, sin alguna pierna. Entonces son situaciones bastante lamentables las que se dieron, porque sí fue una guerra como tal. Habían armamentos, habían esos tanques de guerra, tenían muchos recursos, hizo que mucha gente perdiera la vida. Otro aspecto importante, también ahí podemos darnos cuenta, también ustedes también que han leído en otras ocasiones tal vez temas de esta naturaleza, si nos damos cuenta, en estos años fue que Hitler estaba en el poder, era el presidente de Alemania. Y si analizamos el periodo que él tuvo de dictadura en Alemania, fueron los años en que se dio la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial. Eso significa que Hitler fue el presidente dictador de ese tiempo, pero que tenía una gran influencia sobre su país, por la que hizo que se desatara grandes guerras, obtuvo grandes territorios, pero no le importó perder la vida de muchos de su gente, podemos decir. En la fase final, que fue en el 1918, el poder económico y militar de Estados Unidos fue usado en varias ofensivas que decidieron el conflicto a favor de la Entente, es decir, que ese poder que tenía Estados Unidos lo utilizaron a su favor, la de varios países que ahí estaban involucrados en ese grupo. En consecuencia, Alemania firmó un armisticio y se rindió sin condiciones. La Primera Guerra Mundial había terminado. Ahí nos damos cuenta que por el poder que tuvo Estados Unidos, Alemania como que quiso hacer como que podemos decir, aquí nos habla que en consecuencia Alemania firmó un armisticio y se rindió sin condiciones. Armisticio pues fue un acuerdo que hizo como para mantener la paz supuestamente, o para calmar la guerra, pero Alemania tenía otras intenciones. Entonces, de ahí fue cuando se dio fin, podemos decir, o concluyó esa parte de la Primera Guerra Mundial. Pero como ya les contaba, aquí a veces nos habla de hechos o acontecimientos que sí se pelearon, sí fueron varios países, sí se ganó territorio, o sí se hizo esto, sí se hizo lo otro, pero también debemos darnos cuenta que hubo bastante muerte, bastantes personas inocentes que servían de soldados en ese tiempo, en esos países, que perdieron la vida por consecuencia de las decisiones de sus altos líderes. Muy bien, entonces la actividad que tienen ustedes para el día de hoy es realizar su resumen. Realizar el resumen que ahí nos solicitan
Por favor, que el resumen tratemos de no solo de copiar, sino realmente leamos y escribamos ahí los hechos que sí fueron bastante importantes o relevantes en esa época. El resumen puede ser de aproximadamente vamos a ver, puede ser de media página, entonces tómenlo en cuenta. Si gustan también pueden agregarle un poquito más de la media página, pero tratemos de dejarlo como media página, porque si nos damos cuenta la información que tenemos no es tan extensa. Aquí creo que encontramos la información como que base, la información primordial, por lo que tratemos de trabajar solo con el resumen que sea de media página. Muy bien, cualquier duda que tengan, por favor, lo dejan en los comentarios. También si ustedes saben algún dato importante que sucedió en esta fecha, compártanlo para que juntos podamos compartir los conocimientos que tengamos. Muy bien, esto ha sido por hoy. Deseo tengan un excelente día y nos veremos en una próxima. Que Dios los bendiga.